está conformado por Juan Sebastián Castro Londoño, Laura García, Melissa Sierra y Laura Bernal. En este caso vengo aquí a grabarles este pequeño video acerca de la historia de la enfermería. Igual vamos a iniciar con algo muy breve y es sobre la prehistoria. Bueno, como tal, el primero va a ser la prehistoria. ¿Qué pasa en la prehistoria? Es algo muy simpático porque ahí conoceremos el animismo, vamos a conocer la magia y vamos a conocer la religión. ¿Por qué la religión? Aquí la religión no es tanto, no se marca tanto, simplemente eran las creencias de aquellos pueblos, en aquellas regiones o esos pequeños grupos de personas en donde tenían una consistencia para ellos. En este caso la prehistoria, el caso de las mujeres, hacían la medicina curativa por medio de las plantas. Utilizaban plantas en las cuales cuando los hombres llegaban a cacerías, llegaban enfermos o en llegado caso heridos, los envolvían con una pequeña planta que no había en ese tiempo, como un remedio casero para ellos. Seguimos aquí con la continuidad de la Edad Antigua. Comenzamos aquí, tenemos una pequeña imagen, esto es un Partenón en la parte de Grecia. ¿Qué pasaba en Grecia con la enfermería? Es muy simple. En parte de la Grecia, donde construíamos unos enfermeros, o en este caso actualmente llamados auxiliares de enfermería, eran ya los que cuidaban más que todos los enfermos. Ayudaban a los médicos, como decirlo así, médicos técnicos, en donde se gestionaban más que todo en el cuidado, en la enseñanza y más que todo en aquella enfermedad poder diagnosticarla correctamente. Ellos también ayudaban a estos partenones a cuidar todas estas cuestiones. Ya en el caso de la mujer, era muy poco usual la manera en la que ellos ellas podían interferir en la parte medicinal de hierbas. Ahí es donde ellos podían utilizar o acomodarse para aquellos hombres en su ayuda. Pero como tal, siempre el hombre destacó en esta edad antigua, por lo que sabía más y porque era costumbre, porque era un trabajo arduo y más que todo muy satisfactorio para el paciente. Continuamos con la Edad Media. ¿Qué pasaba y acontecía en esta Edad Media? Pues es muy sencillo. Aquí tenemos la ilustre de un monje o también un sacerdote. Tenemos aquí que la parte era lo más que todo religiosa. Aquí es donde ellos, los religiosos, sacerdotes, monjes, podían caracterizarse como los mejores en la parte medicinal. ¿Qué es algo muy usual? Utilizaban las iglesias o aquellos monumentos como si fueran hospitales, como podemos referenciarlo acá. Ahí es donde cuidaban ellos y cuidaban más que todo de los enfermos. Le hacían sus rezos, obviamente, dependiendo de su religión, ellos son los que ayudaban más que todas las personas. Pero como tal, la Edad Media siempre se destacó sobre la parte de la parte religiosa. La religión siempre estuvo ahí, porque mediante rezos, o puede ser el teocentrismo, es donde ellos más acudían. Empezamos con el Renacimiento. ¿Por qué el Renacimiento y por qué lo podemos utilizar en esta parte de pulmones? Pues va a ser muy cotidiano. En la parte del Renacimiento se dio mucho las investigaciones. Aquí es donde ya el teocentrismo se decae y empieza el no. En el Renacimiento podemos utilizar más que todo la caída de la parte religiosa o el teocentrismo. Aquí es donde los hombres ya empiezan por sí solos. Como me hago entender, en la sociedad todo era acreditable por medio de la religión. La religión es la que comandaba toda aquella población. En el Renacimiento eso es donde ya acaba. ¿Qué pasa en el Renacimiento en la parte de enfermería? Muy simple. Se ven las investigaciones de tantas personas, médicos, teólogos, empieza mucha gente, físicos también, a darle criterios y aportes válidos. Son acontecimientos que daban cómo de redactar, cómo utilizar las investigaciones de ellos. En la parte de enfermería podemos ver que se avanza la anatomía. Empezamos a estudiar el cuerpo humano, empezamos ya a criticar que teníamos énfasis, que no todo lo que decía religión sobre una pequeña oración, respetando obviamente hoy en día las religiones, no una oración se podía hacer con una persona, sino escarbar o para que no se tan duro, el ir a sanarlo por medio de la parte quirúrgica es donde ahí posibilitaba esas investigaciones. También tenemos algo muy particular, que las personas empezaron a creer más que todo en esta parte científica, si lo podemos decir así. La enfermería empezó a coger un poder, siempre empezó a cuidar de aquellos pacientes, de aquellas personas en que teníamos criterio, teníamos bases para desarrollar buenas investigaciones, o en este caso, una buena calidad para el paciente. Aquí, en la parte del siglo XVIII al siglo XX,
podemos entender que es muy fácil. Porque es muy fácil. Tenemos acá tres aportes. Este siglo XVIII al XX es muy conocido por parte del siglo de luces. ¿Por qué siglo de luces? Es porque aquí empieza a triunfar más que todo la enfermería, más que todo el cuidado hacia el paciente. De hecho, hay muchos casos donde teníamos a las personas que han dicho, o bueno, le cuentan sus historias, anécdotas, que aquí el cuidado era muy, pero muy cuidadoso, como dice la palabra. Eran muy prevenidos con los pacientes, se tenía la utilización de nuevos instrumentos quirúrgicos en la cual podían experimentar, podían ayudar y más que todo podían evolucionar la enfermería con esa parte, la parte médica ante todo el nivel del mundo o nivel mundial, valga la redundancia. También tenemos conocidos por último a dos personajes muy importantes, que es Theodore, en el cual fundó al programa, un programa para enfermeros en los que podían desarrollar y así esos enfermeros iban a ser los asistentes de aquellos médicos, de aquellos la utilidad para poder llevar a cabo una buena, por decirlo así, una buena distribución en los hospitales. El otro personaje fue Frey, en el cual acompañó a Theodor en esta creación del programa de enfermería. Como tal, vamos a hablar de una personaje muy importante y más que todo es la madre de la enfermería, que es Florence Nightingale. Florence Nightingale nació en una familia, más que todo, de una burguesía pues muy alta. En estas palabras, son adinerados. Florence Nightingale siempre los padres le instruyeron para que fuera escritora, historiadora, fuera como un camino más suave, un camino en el cual no tuviera que esforzarse tanto, ya que tenían esa riqueza, no querían que ella se matara tan fácil. Florence Nightingale siempre le dijo a su padre que no, es que ella quería ser enfermera o más que todo trabajar en el campo de la salud. Es por eso que la consideramos nosotros, los enfermeros, la madre de la enfermería. Se dio a conocer más que todo en la guerra de Crimea. ¿Por qué se dio a conocer en la guerra de Crimea? Como tal, en la guerra de Crimea, por medio de un sujeto muy importante, como contaba un personaje que era Seymour Herberts. Seymour Herberts era el secretario de guerra de Gran Bretaña. Como tal, la guerra inició en 1853 y 1856, en la que perduró la guerra de Crimea. ¿Cómo conoció Seymour a la señorita Florence? Muy fácil. Como eran adinerados esa familia, llamaron a Florence porque ya tenía un estudio, ya tenía bases en la parte de enfermería, tenía sus conocimientos. Siendo así, Sidney llamó a Florence más 38 enfermeras voluntarias para poder ir a aquella guerra de Crimea. Tenemos que en esa guerra de Crimea inició muy difícil. ¿Por qué? En la parte de enfermería tenía una época en la que la enfermería decayó, porque se morían más pacientes, las personas como que salían más enfermas. Y era un caso porque era muy similar. No había higiene y no había cuidado en los centros hospitalarios. Siendo aquí el gran aporte de Florence Nightingale en el año 1855, donde ella destacó algo muy importante que es la higiene en el ámbito hospitalario, siendo así una reducción de casi el 75% de las víctimas que llegaban en esas guerras. Para esas guerras, Florence Nightingale empezó a coger un peso muy llamativo, siendo así menos pérdidas de los soldados, y ella es conocida también como la señora de la lámpara. ¿Por qué señora de la lámpara? Cuidaba noches enteras de aquellos soldados que eran heridos y que ella misma cuidaba, en las cuales miraban si estuvieran respirando, si estuvieran conscientes de que aquella guerra fue muy brutal en esa época.